Hola mis hermanos y hermanas en el Señor. We have had a wonderful time of fellowship these past few days, fellowshipping in the Word. Hemos tenido un gran tiempo de comunión entre los pueblos de Dios, comunión adorando al Señor. And the conference culminates now with this time with us together. Y la conferencia culmina con este tiempo que nosotros vamos a estar aquí pasando juntos. And I must thank Alberto Rincon Y debo agradecer a Alberto Rincón and the many dedicated musicians y a los muchos músicos dedicados for helping us bring our praises to the Lord in such a biblical and tasteful way. por ayudarnos a traer nuestra adoración al Señor de una forma tan bíblica y al mismo tiempo con mucho gusto, It's agradable. also artistic and edifying. Y una manera también artística y edificante. So may our praises this morning be a sweet, savory sacrifice to the Lord. De manera que nuestra adoración sea una alabanza dulce y agradable al Señor. I also must thank the pastors and others at this church who have provided me the opportunity to minister here this week. También debo agradecer a los pastores y a otros de la congregación que me han provisto de esta oportunidad para venir y servirles esta semana. I am profoundly grateful for this Estoy privilege. profundamente agradecido por ese privilegio. I know this pulpit is a place of faithful teaching and a legacy of the Word of God. Yo sé que este púlpito es un púlpito de enseñanza fiel y un legado de la palabra de Dios. So I am humbled by and feel the great weight of this privilege. De manera que me siento humillado, ¿no?, por este privilegio y siento el peso que esto implica To open God's Word to you. para abrir las escrituras ante ustedes. Please join me in prayer as we begin. Por favor, únanse a mí en oración para comenzar. Lord God of the highest heaven, open your truth to us in this time. Señor del cielo altísimo, abre nuestros corazones a tu verdad en esta hora. As we long to see something of yourself Porque queremos ver algo de ti revealed through your Word. revelado a través de tu palabra. We ask that you illumine our minds through the Holy Spirit. Te pedimos que ilumines nuestra mente por medio del Espíritu Santo, Motivate our hearts through your truth. que motives nuestro corazón hacia la verdad. We ask that we might understand your glory more fully today Te pedimos que podamos nosotros entender tu gloria de una manera más plena en el día de hoy and respond with pure and sincere worship from our hearts. y que podamos responder con una adoración sincera y pura desde nuestros corazones. For that is what you have created and ordained us to do. Porque eso es lo que el propósito para el cual tú nos has creado y lo que nos has ordenado a hacer. We ask this in the name of our sovereign Lord, Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor soberano, our Redeemer Savior, nuestro Salvador y Redentor, and our Advocate, the Spirit. y nuestro el Consolador, el Abogado, el Espíritu. Amen. Amén. Our conference this week, Saved to Worship, La conferencia esta semana, Salvos para Adorar, began with Pastor Suhel tracing the history of redemption. comenzó con el pastor Sugel rastreando la historia de la redención. Because sin has broken the fellowship that God intended for us to enjoy. Porque el pecado quebrantó la comunión que Dios tenía la intención que tuviéramos con Él. But God has chosen the redeemed in him from the foundation of the world Que Dios escogió los redimidos en Él desde la fundación del mundo and gave himself to be the perfect sacrifice for our y sins, se entregó a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, to pay the debt of sin for all who will receive him, para pagar la pena debida al pecado para todos aquellos que Él redimiría, so that God may then see us holy and blameless. para que Dios entonces nos viera a nosotros como santos y sin mancha. Because for all who repent, the blood of Christ wipes away sin stain, Porque para todos los que se arrepienten, la sangre de Cristo elimina toda mancha del pecado. the once broken fellowship with God is then restored. Y aquellos que tenían la comunión quebrantada con Él, ahora vienen a tener esa comunión restaurada. Both in this life and for eternity. Tanto en esta vida como en la eternidad. We are saved to worship. Nosotros fuimos salvos para adorar. So this morning I would like to draw your attention to this idea of choosing worship. De manera que esta mañana quisiera traerles o exponerles la idea de la decisión a adorar. Choosing worship. Escoger adorar. Who does the choosing? ¿Quién es que escoge realmente? God or us? ¿Dios o nosotros? In our discussions over the past few days, I developed the idea En nuestras discusiones en los últimos días desarrollamos la idea
that at the present time many churches have become distracted from God's purpose for music. De que en el tiempo presente muchas iglesias han sido distraídas del propósito de Dios para la adoración And for corporate worship in general. y para la adoración corporativa o colectiva en general. That's because of a number of factors, Esto debido a un número de factores, such as the influence of Pentecostal theology, como la influencia de la teología pentecostal, which places great emphasis on momentary experience. que pone mucho énfasis en las experiencias momentáneas. So that if you engage in certain ecstatic emotions, De manera que si tú te involucras en alguna emoción extática de éxtasis, then it must be certain that you have worshiped and encountered the presence of God. entonces es algo como que da certeza al hecho de que tú te has tenido comunión con Dios y has tenido un encuentro con Él. I then showed how this is not a biblical concept of worship. Yo mostré entonces cómo esto no es un concepto bíblico de adoración. It's ironic then that another symptom of today's worship distractions Es irónico que otro síntoma de esta distracción de la verdadera adoración del día de hoy is the use of the world's tools for entertainment, es el uso de las herramientas del mundo que el mundo usa para el entretenimiento, with mind-numbing, repetitive, loud music to excite the senses. con música que es muy alta, que embota el sentido y que a veces hasta entordece. All of these things happen with little content from the Bible. Todo esto ocurre o sucede con muy poco contenido de las Escrituras. So those who presume to worship this way have little idea of why they praise God. De manera que aquellos que definen la adoración de esta manera tienen poca idea de por qué es lo que están haciendo alabando a Dios. And then focus on the emotions with little use of the mind. Just a second. Gracias. De nada. So they then focus on the emotions without stirring up the mind. Entonces ellos se enfocan en tratar de estimular las emociones sin impactar la mente. Of course, following this discussions, my colleagues and I Desde luego, tratando esta discusión, los colegas míos, refiriéndose a los demás expositores de la conferencia, y yo, developed some biblical definitions desarrollamos algunas definiciones bíblicas of what God intends for corporate worship and music. de cuál es la intención de Dios para la adoración y la música en la adoración. But I want you to consider with me this concept of the worship experience Pero with yo me quiero que ustedes consideren conmigo esto de la experiencia de adoración, by way of introduction this morning. como a manera de introducción en esta mañana. Today, churches use loud music, lights, and smoke Las iglesias de la actualidad usan música muy alta, usan luces y aún usan hasta neblina o humo. and lengthy musical packages Y unos momentos musicales que son muy largos to create what they call a worship experience. para crear lo que ellos llaman una experiencia de adoración. However, this is artificial. Sin embargo, esto es artificial. God's purpose for music is to help us carry His word with us every moment of every day. El propósito de Dios con la música es que nosotros podamos presentar su palabra en cada momento de cada día. Those who invent these worship Los que experiences inventan estas experiencias de adoración use man's methodologies to manufacture usan metodologías humanas para fabricar a false appearance of spiritual results. una apariencia falsa de resultados espirituales. Apart from the intervention of the grace of God, Aparte de la intervención de la gracia de Dios, these results are failing. estos resultados tenderán al fracaso. A true worship experience is not generated from external sensory stimuli. Una verdadera experiencia de adoración no se genera por los estímulos externos, Rather, like the joy of the fruit of the Spirit, sino que igual que el gozo que genera el fruto del Espíritu, a true worship experience is generated by the Spirit of God una verdadera experiencia de adoración va a estar generada por el Espíritu de Dios internally y de manera interna in the believer's submissive heart. en el corazón sumiso del creyente. In a few moments, En unos cuantos momentos I'd like you to join me in looking at a true worship experience in the Bible. me gustaría que ustedes se expusieran a un momento de verdadera adoración que hay en la Biblia. But first, let's take a moment to define what worship actually is. Pero primero tomemos un momento para definir lo que la adoración realmente es. God ordained worship from the beginning of creation. Dios ordenó la adoración desde el inicio mismo de la creación. When morning stars sang God's praises in Job 38, Cuando en Job 38 nosotros vemos que las estrellas de la mañana alaban a Dios. and it will continue endlessly in heaven
y que continuarán eternamente en el cielo, when people from every tribe and nation worship God. cuando gente de toda tribu, lengua y nación adore a Dios. God is revealed in Scripture is omnipotent, El Dios revelado en las Escrituras es omnipotente, omniscient, and omnipresent, omnisciente y omnipresente, Lord and Creator of the universe, Señor y Creador del universo, holy, righteous, santo, justo and merciful. y misericordioso. He is unchanging and sovereign, Es inmutable y soberano, the loving Savior of the world, el Salvador amoroso del mundo. and has revealed all of this about himself through his word. Y ha revelado todo esto acerca de sí mismo por medio de su palabra. Therefore, all of our worship Por lo tanto, toda nuestra adoración is informed and enhanced by está informada y se es mejorada por knowing what Scripture reveals of himself. el conocimiento que la Escritura nos revela acerca de sí mismo. In the Hebrew language, the word for worship is shachah, En el idioma hebreo la palabra para adoración es shaham, which means bowing down. que significa postrarse. The word is a picture of the physical posture La palabra es una ilustración de la postura física of our heart's attitude. de la actitud de nuestro corazón. One of the Greek terms for worship Uno de los is términos griegos para adoración es proskuneo, proskuneo, which means to kiss toward, que significa inclinarnos para besar a, or again to bow down, igualmente también postrarnos, which also again is a picture of the physical act of adoration. que también es una ilustración gráfica de la actitud de adoración. God has commanded us to choose worship. Dios nos ha mandado a escoger adorar. When the Pharisees gathered themselves together in Matthew chapter 22, Cuando en Mateo capítulo 22 el Señor estuvo rodeado de fariseos, they tried to test Jesus with a question. ellos intentaron probar a Cristo con una pregunta. And in Matthew 22:35, we see what happened. Y en Mateo 22:35 nosotros encontramos lo que sucede. One of them, a lawyer, asked him a question, testing him. Uno de ellos, un publicano, le preguntó al Señor para probarle: Teacher, which is the greatest commandment in the law? Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? And Jesus said to him, Y Jesús le dijo: You shall love the Lord your God with all your heart, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón and with all your soul, and with all your y mind. con toda tu alma y con toda tu mente. This is the greatest and foremost commandment. Este es el primero y grande mandamiento. The second is like it. Y el segundo es semejante: You shall love your neighbor as yourself. amarás a tu prójimo como a ti mismo. On these two commandments depend the whole law and prophets. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. So God has ordained that above all else, De manera que Dios ha ordenado que por encima de todo we live a life in fellowship with Him. nosotros llevemos una vida que esté en comunión con Él. According to Richard Mayhew, worship ascribes ultimate eternal worth to God alone. Según Richard Mayhew, la Escritura le atribuye la valía, la dignidad de adoración únicamente al Señor. And it expresses the recognition and celebration Y expresa el reconocimiento y la celebración that God is the one true eternal sovereign de que Dios es el único, el eterno y el soberano, upon whom we are totally dependent, de quien nosotros dependemos totalmente and to whom we ascribe absolute spiritual allegiance. y a quien le atribuimos una alianza absoluta. Now, Scripture is replete with reasons why God is worthy of worship. La Escritura está llena, repleta de textos hablándonos de por qué Dios debe ser adorado. And contains many commands that we are to do so. Y tiene muchos mandamientos que nos ordenan hacerlo. In both the Old and New Testaments, we see God choosing worship for us. Nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a Dios escogiendo la adoración para nosotros, By initiating revelation of Himself iniciando Él o tomando la iniciativa de revelarse a sí mismo to patriarchs, prophets, a patriarcas, profetas y other biblical persons. otros personajes bíblicos. And those were truly worship experiences. Y esas fueron verdaderas experiencias de adoración. For example, Por ejemplo, God communing in the garden with Adam and Eve la comunión de Dios en el huerto con Adán y Eva prior to the fall. antes de la caída. How He revealed Himself multiple times to Abraham. Cómo se reveló en múltiples ocasiones a Abraham. How the captain of the Lord's host Cómo el capitán
El capitán de las huestes del Señor, actually the pre-incarnate Lord Jesus, el que es una manifestación del Cristo preencarnado, appeared to Joshua, who bowed down then in worship. se apareció a Josué, quien se postró y le adoró al ángel. How Ezekiel fell in his face when the Lord showed him his glory and the four living creatures. Cómo Ezequiel se postró ante su rostro cuando se apareció la gloria del Señor. When the wise men came and worshiped the baby Jesus. Cuando los hombres sabios, los magos, se vinieron ante el Señor, al bebé Jesús. When the angels in heaven worship Christ in Cuando- Hebrews 1:6. Cuando los ángeles del cielo adoran a Cristo en Hebreos 1:6. Or a final example, O un ejemplo final, the myriads upon myriads worshiping God las miríadas y miríadas de aquellos que adoran a Dios in the great worship scenes of the book of en Revelation. las grandes escenas de adoración del libro de Apocalipsis. And there are so many more. Y hay muchas otras más. Did God create these situations for the enjoyment and ecstasy of the worshipers? ¿Creó Dios estas situaciones de adoración para el disfrute y el éxtasis de los adoradores? No, they do benefit the worshipers. No, ciertamente benefician a los adoradores. However, these worship scenes were and are Sin embargo, estas escenas de adoración eran y son for the praise of His glory para la alabanza de su gloria and to accomplish the purposes that God had ordained, y para lograr los propósitos que Él ha ordenado, resulting in restoration and fellowship que resultan en la restauración y la comunión between God and His creation. entre Dios y su creación. Please turn in your Bibles to the book of Isaiah, Por chapter favor, 6. vayan en sus Biblias al libro de Isaías en el capítulo 6. The prophet Isaiah lived in the time of the divided kingdom. El profeta Isaías vivió en la época del reino dividido. In Judea, residing his whole life in the city of Jerusalem. Toda su vida él viviendo en el área de Jerusalén. The name Isaiah El nombre Isaías means the Lord is salvation, significa el Señor es salvación, which is so beautiful and appropriate to the calling God had for him. que es tan hermoso y apropiado para el llamado que Dios tenía para él. Now, Isaiah grew up during King Uzziah's 52-year reign. Él creció durante el reino del rey Usías, During this time, que duró Judah, 52 años. the southern kingdom, Durante este tiempo, Judá, el reino del sur, increased in prosperity, militarily, in fortification, and in trade. creció en prosperidad militarmente, en fortificación y aún en comercialmente. However, tragically, Sin embargo, de manera trágica, these years of national stability were years of spiritual decline. estos días de estabilidad nacional también fueron días de declive espiritual. The temple of God was given over to meaningless, heartless ritual. El templo de Dios estaba entregado a rituales sin significado y sin corazón. And the people of God strayed further and further from God to idol worship. Y el pueblo de Dios se apartó cada vez más y más de la verdadera adoración. So God commissioned Isaiah to preach a message Así que Dios entonces comisionó a Isaías a predicar un mensaje to deaf ears and show a message to eyes that would not see, que eran a oídos sordos y también enviado a ojos que no iban a poder ver, to warn them of coming judgment and captivity. para advertirles del juicio venidero y de la cautividad. But in doing so, used veiled imagery. Pero al hacerlo, él usó una imagen, un lenguaje pictórico velado. Much as Jesus used parables to teach the hardened hearts of Israelites in his day. Así como Jesús enseñó parábolas para enseñar a los corazones endurecidos de sus días. This was a difficult calling, Esto fue un llamado muy difícil, but Isaiah willingly did the right thing pero Isaías hizo lo correcto and humbly served the Lord. y humildemente sirvió al Señor. Chapter 6 of the book of Isaiah El capítulo 6 del libro de Isaías is the account of the prophet's commissioning. es el relato de la comisión que Dios le dio a Isaías. Let's please read verses 1 through 10, Vamos a leer los versículos del 1 al 10 and out of respect for the majesty of God and his word, please stand. y por respeto a la majestad de Dios y su palabra, vamos a ponernos de pie. Leamos Isaías 6, 1 al 10. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije:
ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Thank you. Please be seated. Gracias, se pueden sentar. In this passage, we see a worship scene containing 4 actions. En este pasaje nosotros nos encontramos con una escena de adoración que contiene 4 acciones. We see the revealing of the knowledge of God, Vemos la revelación del conocimiento de Dios, resulting in repentance before God, que produce arrepentimiento ante Dios, necessitating provision by God, que necesita una provisión de parte de Dios and leading to a commission from God. y que guía a una comisión de parte de Dios. Let's begin in this story with how knowledge of God was revealed. Veamos en primer lugar en esta historia cómo el conocimiento de Dios fue revelado. God understands that we cannot rightly worship Him if we don't know Him. Dios entiende que nosotros no le vamos a poder adorar apropiadamente si no le conocemos. At key times to chosen individuals, En momentos claves de individuos que fueron escogidos, He revealed what was necessary of His character, plans, and provisions Él reveló lo que era necesario con respecto a su carácter, sus planes y sus provisiones, in order to accomplish His purposes. con el propósito de llevar a cabo sus propósitos. Then, because these events were recorded as His inspired holy word, Y luego, como estos eventos fueron registrados como su palabra inspirada, we benefit from what was revealed because God is unchanging and true. nos beneficiamos de lo que fue revelado porque Dios es verdadero y no cambia. For Isaiah, it's a vision. For us, it's scripture. Para Isaías fue una visión, para Truth. nosotros es escritura, Truth that will never pass away. una verdad que nunca pasará. So Isaiah begins by telling us when the vision occurred. Isaías comienza diciéndonos cuándo fue que ocurrió esta visión. The year of King Uzziah's death, Fue el año en que murió el rey Usías, which we know to be 739 years before the birth of Christ. que sabemos que fue 739 años antes de Cristo. This is a means of establishing the reality of the event Esto es una forma de establecer la realidad del evento, so that we understand that this vision was a historical occurrence. para que sepamos que esta visión tuvo una ocurrencia que fue histórica, sucedió históricamente. So what did Isaiah first see? De manera que fue lo que Isaías vio en primer lugar. The Lord sitting on a throne in His temple. Al Señor sentado sobre un trono en el templo. Now, we know that this was a vision and not actually the physical temple in Jerusalem Nosotros sabemos que esto fue una visión y no el templo físico de Jerusalén, because of what happens in the following verses. porque lo que ocurre en los versículos siguientes. And we also know that the Lord is enthroned in heaven. Y nosotros también sabemos que nuestro Señor tiene su trono en los cielos. Psalm 11:4 states this. El Salmo 11:4 establece, The Lord is in His holy temple. el Señor está en su santo templo. The Lord's throne is in heaven. El trono del Señor está en el cielo. Psalm 29:10 tells us, El Salmo 29:10 nos dice, yes, the Lord sits as king forever. sí, el Señor se sienta como rey para siempre. Psalm 47:8 says that God reigns over all nations, El Salmo 47:8 declara que Dios reina sobre todas las naciones. so that God's throne is above all others. De manera que el trono de Dios está por encima de todos los demás. And even Hebrews 1:8 quotes Psalm 45, Y aún Hebreos capítulo 1 versículo 8 cita el Salmo 45 saying of the Son of God, cuando dice acerca del Hijo de Dios, your throne, O God, is forever and ever. tu trono, oh Dios, es para siempre. This is what Isaiah saw, the Esto- Lord on His throne, Esto fue lo que Isaías vio, al Señor sobre su trono, the most high one. el sublime y altísimo. But God told Moses, you cannot see my face, Pero Dios le dijo a Moisés, tú no puedes ver mi rostro,
for no man can see me and live. porque ningún hombre puede verme y vivir. So at that time, God put Moses in the cleft of the rock De manera que Dios puso así a Moisés en una hendidura de una roca and covered it so Moses would not be destroyed by his y glory. le cubrió de manera que Moisés no fuera destruido por su gloria. So how could Isaiah see the Lord and live? Y entonces, ¿cómo pudo ver Isaías su gloria y vivir? So, well, interestingly, when Jesus taught in John chapter 12, De manera interesante, cuando el Señor Jesús estuvo enseñando en Juan capítulo 12, our Lord quoted Isaiah. nuestro Señor citó a Isaías. And then in verse 41, Y luego- John explains this. Y luego en el versículo 41, Juan explica lo siguiente. These things Isaiah said because he saw his glory. Estas cosas dijo Isaías por cuando vio su gloria And he spoke of him. y habló acerca de él, Meaning that Isaiah spoke of the Lord dando a entender que Isaías estaba hablando del Señor because he saw the glorious pre-incarnate Christ seated on that throne porque vio al Cristo preencarnado sentado en ese trono and not Jehovah God. y no a Jehová Dios. This is how Isaiah can see the Lord on the throne and not die. Es por esto que Isaías puede ver al Señor en su trono y no morir. Isaiah said that the Lord appeared to be lofty and exalted, Isaías dice que vio al Señor alto y sublime, a concept that we are to bring into corporate worship and our lives moment by moment. un concepto que nosotros tenemos que traer a nuestra adoración y a nuestras vidas momento tras momento. In Hebrews 12:28, God's people En Hebreos 12:28, el pueblo de Dios are called to live before him with reverence and awe. es llamado a vivir delante de Dios con temor y reverencia. It is a great privilege to be called sons and daughters of the living King, Es un gran privilegio ser llamados hijos e hijas del Rey sublime and a friend or brother or joint heir with Jesus Christ. y un amigo o un coheredero de Jesucristo. But also bear in mind that Christ is risen and glorified Pero recordemos que nuestro Señor es resucitado y que ha sido glorificado and sitting at the right hand of God the Father Almighty. y que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. And so he is lofty and exalted. De manera que Él es alto y sublime. His train filled the temple. Sus faldas llenaban el templo. This refers to the largest royal robe in the universe. Esto se refiere a la vestimenta más grande real en el universo. Whether you think this might be a heavenly temple, Ya sea que pensemos que esto es un templo celestial, the church, the body of Christ, la iglesia, el cuerpo de Cristo, or perhaps the whole earth, o quizás toda la tierra, whatever this is, the tails of God's kingly robe fills it. sea lo que sea, las faldas de estas vestiduras lo llenaban todo. And so is beyond any earthly magnitude. De manera que es más grande que cualquier cosa de magnitud terrenal. This is completely impressive in scope Es- as fitting to the Lord. En extensión es algo impresionante, algo que cuadra, encaja con quien es el Señor. In our culture today, we, at least where I come from, De donde yo vengo al menos, use the word awesome se usa la palabra asombroso to describe mundane things, para describir cosas que son mundanas. like a good tasting cheeseburger or a Como- nice day at work. Como, wow, qué hamburger, o un buen día en el trabajo. Such usage has destroyed the word awesome. Ese tipo de uso ha destruido la palabra asombroso. What we are seeing here in Isaiah 6:1 Lo que estamos viendo aquí en Isaías 6:1 is a vision of true divine awesomeness es una visión de un verdadero asombro. in all of its fearsome power and glory. En todo lo que nos levanta el temor y la reverencia en nosotros. We see more of this amazing and frightening setting in verse 2. Vemos más de este ambiente que levanta temor en el versículo 2. Seraphim stood above him, each having 6 wings. Los serafines se levantaron allí, cada uno tenía 6 alas. With 2 he covered his face, Dice que con 2 cubría su rostro, with 2 he covered his feet, con 2 cubría sus pies and with 2 he flew. y con 2 volaba. Interestingly enough, this is the only place in the Bible where these specific heavenly angelic beings are named. De manera interesante, este es el único lugar en el que se menciona este ser angelical en las Escrituras. There are other ranks of angels, but they are named differently. Hay otros rangos de ángeles, pero se les llama de otra forma. For example, in Ezekiel chapter 1, Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, we meet 4 wonderful and nearly indescribable
angelic creatures. Se mencionan 4 y casi indescriptibles criaturas angelicales. And when Ezekiel sees them again in chapter 10, Y cuando Ezequiel los vuelve a ver en el capítulo 10, in Ezekiel 10:15, he calls en them 10:15, cherubim. les llama querubines. Now, if you think of classic artistic renderings of cherubim, Si ustedes creen que las manifestaciones artísticas clásicas de querubines, what comes to mind? si ustedes piensan en eso, ¿qué imagen les viene a la mente? Why great ancient artists decided that cherubim were adorable little chubby-faced baby angels, ¿Por qué es que a estos artistas se les ocurrió la idea de que estos grandes seres magníficos eran como unos pequeños angelitos pequeñitos con unas caras bien gorditas como bebés así, cuando los pintaban? or why parents call their perfectly cute little toddlers cherubs? Así como algunos padres llaman a sus hijos, "Ay, mi pequeño querubincito". But look at Ezekiel 1 and 10, and you can see it's best not to do that. Pero si ustedes leen Ezequiel 1 y Ezequiel 10, ustedes se darán cuenta que es mejor no hacerlo. These strangely glorious creatures are in the service of the Lord Estas criaturas gloriosas están en el servicio al Señor and continue to be all the way to the book of y Revelation. lo continúan siendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. God's dwelling place is stated to be between the cherubim. El lugar de la morada de Dios se declara como algo que ocurre entre los querubines. And in Psalm 99 it states, Y en el Salmo 99 declara he dwells between the cherubim, let the earth be moved. que Él habita entre los querubines, sea la tierra conmovida. This is such an impressive place that it causes an earthquake. Es un lugar tan impresionante que hace que haya un terremoto en la tierra. What we see in these worship scenes is that God's praise in heaven is unending. Lo que nosotros vemos en estas escenas de adoración es que la alabanza a Dios no tiene límite y fin. Now, back to Isaiah 6. Regresando ahora a Isaías 6. The name seraphim literally means El burning, nombre serafín literalmente significa means burning ones. los ardientes. That reminds us of Psalm 104 verse 4, Eso nos recuerda del Salmo 104 versículo 4, which in describing the splendor and majesty of God, que al describir el esplendor y la majestad de Dios, he says that he makes the winds his messengers, dice que Él hace de sus espíritus mensajeros flaming fires y his a ministers. las llamas ardientes sus ministros. So these burning ones are God's ministers about his throne. De manera que estos ardientes son los ministros de Dios alrededor de su trono. Isaiah tells us that each of these 3 pair of wings serve a different purpose. Y Isaías nos dice que estos 3 juegos o pares de alas sirven para propósitos distintos. To cover the face, to hide and protect it from the consuming glory of God. Para cubrir el rostro y protegerlos de la gloria que consume de parte de Dios. With 2 to fly in order to render service to the Lord. Con 2 para volar, para darle el servicio al Señor. And 2 to cover feet, presumably because something that touches the ground Y con 2 para cubrir sus pies, porque de manera se presume que algo que toque la tierra is not suitable for God's presence. no es adecuado para la presencia de Dios. In verse 3, what do we see them doing? En el versículo 3, ¿qué les vemos hacer? And one called out to another and said, Dice que el uno al otro daba voces diciendo, go ahead. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. So here is an example we can follow. De manera que aquí hay un ejemplo que nosotros podemos imitar. A group proclamation of truth about God. Una proclamación en grupo de la gloria de Dios. These angels make an unending antiphonal repeating chorus. Estos ángeles hacen un coro antifonal que no termina acerca de Dios. They are crying out these words with intense volume. Están proclamando estas verdades con un volumen grande, With perfect exchange back and forth. con un intercambio entre ellos de palabras, que del uno al otro, del uno al otro. And what are they saying? ¿Y qué es lo que están diciendo? That the God of all of the limitless angelic hosts of heaven Que el Dios de las huestes interminables del cielo is holy. es santo. Why does God, whose attributes are many, ¿Por qué Dios, que tiene tantos atributos and each one marvelous, choose y holiness cada uno maravilloso, escoge la santidad? and only holiness for this Y proclamation? solamente la santidad para esta proclamación. Because man, though made in the image of God, Porque el hombre, aunque ha sido hecho a imagen de Dios, is not holy. no es santo. God is omniscient, knowing Dios es everything. omnisciente.
Man knows a tiny bit. El hombre lo que conoce es un poquitito. The Lord is omnipotent, El Señor es omnipotente, commanding all power and upholding creation by his word. que tiene todo poder y sostiene toda la creación con su poder. Man in God's image has a little power. Pero el hombre que está hecho a imagen de Dios lo que tiene es un pequeño poder. God is everywhere, omnipresent. Dios está en todas partes, es omnipresente. Man at least is present. El hombre por lo menos está presente. God is sovereign and as such rules creation. Dios es soberano y gobierna toda la creación. And man can for a season have a little kingdom. Y el hombre por un tiempo tiene su pequeño reino. God is love. Dios es amor. And in mirroring God, man can love also. Y también en esa imagen, reflejando la imagen de Dios, el hombre también puede amar. Sometimes. Algunas veces. But God is holy, which means pure, Pero Dios es santo, que significa que Él es puro, unblemished, sin mancha, perfect, perfecto, set apart from everything, apartado de todo lo demás and without any sin or stain. y sin ningún pecado ni mancha. Man born in sin is not the least bit holy. El hombre que nace en el pecado no es en nada santo. Our righteousness, our very best, Nuestra justicia, lo mejor de is as nosotros, disgusting, filthy rags to God. son como trapos de inmundicia delante de Dios. We are born dead in our trespasses and Nosotros sins, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. making us in God's sight Lo que nos hace de sus ojos a disgusting, decomposed spiritual corpse. como un cadáver decompuesto que abomina a Dios. So no, De manera que no we are not at all like God when it comes to holiness. somos para nada como Dios cuando se trata de la santidad. So holiness is what the angelic creatures proclaim. De manera que la santidad es lo que estos seres angelicales están proclamando. And so within this we hear the threefold cry, Yeah. holy, holy, holy. Y así nosotros escuchamos este grito triple, este clamor triple, santo, 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 Which gives additional emphasis to this most essential of God's attributes. que da un énfasis esencial, más particular a este atributo. And it also implies that God is three persons in the Trinity. También implica que Dios es tres personas en la Trinidad. The whole earth is filled with his glory. Toda la tierra está llena de su gloria. And you know, in spite of the fact that creation is now under a curse of sin, A pesar del hecho de que la tierra está bajo la maldición por causa del pecado, this is true. esto es cierto. The Apostle Paul describes this in Romans 1, verse 20. El apóstol Pablo describe esto en Romanos capítulo 1, versículo 20. For since the creation of the world, his invisible attributes, Porque por medio de la creación del mundo, sus atributos invisibles, his eternal power and divine nature su eterno poder y deidad, have been clearly seen, se han manifestado claramente, se ven claramente, being understood through what has been made, siendo entendidos por medio de las cosas que han sido hechas, so that they are without excuse. de manera que no tienen excusa. In Habakkuk 2, verse 14, we see that someday En Habacuc 2, versículo 14, nosotros vemos the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, que un día la tierra será llena con el conocimiento de la gloria del Señor, as the waters cover the sea. como las aguas cubren el mar. The whole earth is filled with his glory. Toda la tierra está llena de su gloria. Then we learn in verse 4, Luego aprendemos en el versículo the 4 foundations of the thresholds trembled at the voice of him who called out, que los fundamentos del lugar estaban estremeciéndose, while the temple was filling with smoke. mientras el lugar estaba lleno de humo. Why smoke? ¿Por qué humo? Remember, these angels are ministers of flaming fire. Recuerden que estos ángeles son ministros de llamas ardientes. Plus, we know in God's temple Más aún aprendemos que en el templo de Dios there are altars of sacrifice and incense, hay altares de sacrificio con incienso. and their voices, Y not sus, God's, y sus voces, no la de Dios, are what is creating a seismic event in God's temple. son las que están creando este evento sísmico en el templo. This is an amazing thing. Esto es algo asombroso. The voices of the seraphim shake the foundations Las- of God's temple. Las voces de los serafines remeneando los fundamentos del templo de Dios. An unimaginably powerful voice of God's creation. Una voz inimaginable de la creación de Dios. Isn't it amazing that they display such terrifying power? No es sorprendente ver que ellos pudieran desplegar tanto poder que causa temor. Yet when God spoke to the prophet Elijah, Sin embargo, cuando Dios habló a través del profeta Elías, he did so in a still, small cuando habló al voice. profeta Elías lo hizo en un susurro. Or what about the voice of God in Revelation 14:2? ¿O qué acerca de la voz de Dios en Apocalipsis 14:2?
variously resembling many waters, donde por un lado vemos que se asemeja a los sonidos de las muchas aguas, thunders, and imagine how distinctive and beautiful this is. truenos, imagínense lo hermoso y distintivo que esto es, Like the sound of many harpists playing on their harps. como el sonido de muchos arpistas tocando sus arpas. But here the angelic servants of God are petrifying in their vocal power. Pero he aquí estos ángeles, esos siervos angelicales, petrifican a cualquiera en la voz que manifiesta, despliega tal poder. So the longest portion of our text this morning De manera que la displays porción más amplia de nuestro pasaje de esta mañana despliega the knowledge of God, el conocimiento de Dios. exhibiting his person, works, and attributes, Exhibe su persona, sus obras y sus atributos so his purposes might be accomplished. para que sus propósitos se cumplan. Now please look at Isaiah's response. Ahora, por favor, observen la respuesta de Isaías. Repentance before God. Arrepentimiento ante Dios. Verse 5, then I said, Versículo 5. woe is me, for I am ruined. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, I am a man of unclean lips, porque siendo hombre inmundo de labios and I live among a people of unclean y lips. habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaiah knew he had a vast and grievous problem, Isaías sabía que tenía un problema muy grande y triste. and felt as though his very life were fleeing before him. Y él estaba casi viendo como si su propia vida estuviera desvaneciéndose ante él. He knew his heart was sinful, Él conocía que su corazón era pecaminoso and knew that that's why the lips were unclean. y sabía que por esto era que sus labios eran inmundos. Jesus said this in Matthew 15, verse 18, Jesús dijo esto en Mateo capítulo 15, versículo 18, that the things that proceed out of the mouth come from the heart, que las cosas que salen de la boca proceden del corazón, and that is what defiles the man. y esto es lo que contamina al hombre. Isaiah knew he had no business being near the throne room of a holy God, Isaías sabía que él no tenía nada que buscar estando cerca del trono de Dios y su presencia. and knew that his people were corrupt as well. Y sabía también que su pueblo también estaba corrompido. This is a terror each one of us should take account of. Ese era un terror que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta. It is a fearful thing Es algo que mueve a temor. to fall into the hands of a living God. Es algo caer en las manos del Dios vivo, es algo horroroso. Responding in terror to a revelation of the person of God Responder en terror a una revelación del carácter de Dios was not unique to Isaiah. no era algo único a Isaías. In Exodus 3, verse 6, En Éxodo 3, versículo 6, Moses hid his face for he was afraid. Moisés ocultó su rostro porque él tuvo miedo. I also mentioned already Ezekiel 1, También mencioné Ezequiel capítulo 1, where he was terrified and hid his face. donde él también estaba aterrorizado y también ocultó su rostro. Daniel in chapter 10 Daniel en el capítulo 10 had all of his strength leave him and fell on his face se perdió todas sus fuerzas y también se postró rostro en tierra as the Lord revealed himself to Daniel. cuando el Señor se le reveló a Daniel. When the beloved disciple John in Revelation, Cuando el discípulo amado Juan en Apocalipsis, seeing the glorified Lord Jesus appearing to him, viendo al Cristo glorificado que se le aparece, John did not lean on Jesus' breast as he did at the Last Supper. Juan no se recostó del pecho de Jesús como lo hizo en el día de la No. cena en el aposento alto. He fell at his feet like a dead man. No, él cayó como un hombre muerto. Do you understand these worship experiences were not for some ecstatic thrill? ¿Entienden ustedes que estas experiencias no eran sencillamente una emoción de éxtasis? As some people today try to turn encounters with God into, Como algunas personas quieren convertir los encuentros con Dios al día de hoy, but a terrifying realization of our unworthiness to be in His presence. sino como ese darse cuenta de lo terrorífico que debe ser encontrarnos en la presencia de Dios. So Isaiah said he was undone. De manera que Isaías dijo, ay de mí, yo estoy muerto. He was broken. Estaba quebrantado. This, dear friends, is the broken and contrite heart that is a pleasure to Estos, God. amados amigos, ese es el corazón contrito y humillado que es agradable delante de Dios. So in response to the knowledge of De God, manera que en respuesta al conocimiento de Dios, Isaiah shows a heart of repentance. Isaías muestra un corazón de arrepentimiento. And what follows is the loveliest part of the story, Y lo que sigue es la parte más tierna de la historia, which is the provision by God. que es la provisión dada por Dios. Isn't it a beautiful thing that when we were dead in our trespasses and ¿No sins, es algo hermoso que cuando nosotros precisamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Christ died for us? Cristo murió por nosotros?
He made him who knew no sin Él hizo que aquel que no conocía pecado to be sin on our fuera behalf, hecho pecado por so that we nosotros, might become the righteousness of God in him. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corinthians 5:21. Segundo Corintios 5:21. Isn't this sweet what happens here to Isaiah ¿No es esto lo que le pasó a Isaías in response to his expression of repentance? en respuesta a su expresión de arrepentimiento? God sends one of his ministers of flaming fire Dios envía a uno de sus ministros de llamas ardientes with a solution to this problem of sin. con una solución a este problema del pecado. Because God's angels are ministering spirits to Porque help los the saints. ángeles de Dios son espíritus ministradores para servir a los santos. Verse 6. Versículo 6. Go ahead and read. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Just 6. The altar referred here is probably the altar of incense, El altar al que se está refiriendo es probablemente al altar del incienso, commissioned in Exodus 30 to always have a sweet savor to the Lord. comisionado en Éxodo capítulo 30 de lo que se iba a hacer en la presencia del Señor, By burning fragrant incense on it. poniendo incienso aromático de la presencia del So Señor. the angel took a coal from this altar in the heavenly temple, De manera que en el templo celestial, este ser angelical toma un carbón encendido del altar, picking it up with tongs, brought it to Isaiah's lo lips. toma con las tenazas y lo lleva hacia los labios de Isaías. Verse 7, he touched my mouth with it and said, En el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, behold, this has touched your lips, he aquí que esto tocó tus labios, and your iniquity is taken away and your sin is forgiven. y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Notice it was God's messenger who speaks these words and not God himself, Observen que fue el mensajero de Dios que dijo estas palabras y no Dios mismo, but is sent by God on his full authority. pero fue enviado, fueron dichas con Dios en plena autoridad divina, enviado por Dios. And friends, so it is with us who serve him Y así es lo que ocurre con nosotros que le servimos through the word of God. a través de la palabra de Dios. So the coal is touched to Isaiah's lips. De manera que el carbón toca los labios de Isaías. This sounds very painful, Esto suena doloroso, but shouldn't it be? pero no debería ser así. Purging of evil, a tearing away of that which doesn't belong. Lo que es quitar ese mal o purgar lo que no debería de estar allí. But God's cleansing fire is one that leaves no wounds. Pero el fuego que limpia de parte de Dios es algo que no deja heridas, Rather, his provision is perfect because it restores what sin destroys sino que su provisión es perfecta porque restaura lo que el pecado destruye and frees us from any further burden or guilt. y nos libra de todo carga o culpa. So Isaiah repented and God provided cleansing. De manera que Isaías se arrepiente y Dios provee la limpieza. This cleansing here points forward to the cross of Christ, as all the Old Testament sacrifices do. Esta limpieza señala al futuro, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como todos los otros sacrificios del Antiguo Testamento hacían. Because Christ took our place on the cross, Porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, bore sin's penalties. o la culpa por causa del pecado. Then God places Christ's righteousness on the believer. Y entonces Dios da la justicia de Cristo y la pone sobre el creyente. This is what we see with Isaiah. Esto es lo que nosotros vemos en Isaías. His iniquity is completely taken away, Su iniquidad es completamente quitada and the sin that broke him y el pecado que le quebrantó was forgiven. fue perdonado. So the revealing of the knowledge of God De manera que la revelación del conocimiento de Dios resulted in repentance, resultó en arrepentimiento de Isaías, necessitating provision, que necesitaba una provisión, and lastly, y finalmente this leads to a commission from God. esto nos lleva a la comisión que vino de parte de Dios. The Lord doesn't merely set us free and then leave us to do whatever we please. El Señor no nos libera simplemente y nos deja haciendo lo que nosotros queramos, But for some unfathomable reason, sino que por alguna razón incomprensible, He is glorified by using the redeemed Él es glorificado utilizando a los redimidos to carry out His work in the world. para que lleven a cabo su obra en el mundo. This is another manifestation of God's grace. Esta es otra manifestación de la gracia de Dios. Now, for the first time in this story, Ahora, por primera vez en la historia, God speaks. Dios habla. And as He speaks, Y cuando habla, a little dialogue is played out, un pequeño diálogo ocurre. not because God hasn't made up His mind, No porque Dios haya cambiado de or opinión, because He's trying to figure out an answer. como si estuviera tratando de encontrar una respuesta. No, we know that God knows every matter from the beginning to the end. No, sabemos que Dios conoce todo desde el principio hasta el fin. This is God's way of declaring to us the need Esto es una manera de Dios declararnos la necesidad and His desire to make us suitable in His y service. su deseo de hacernos equiparnos para que seamos apropiados para el servicio. The beginning of verse 8.
El principio del versículo 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Después oí la voz del Señor que decía, Whom shall I send? ¿a quién enviaré? And who shall go for us? ¿Y quién irá por nosotros? Notice how as the Lord deliberates through these questions, Observe cómo el Señor delibera con estas preguntas. he refers to himself in the plural, Se refiere a sí mismo en plural, once again implying the Trinity, una vez más implicando la Trinidad, such as he did in Genesis 1:26. como lo hizo en Génesis 1:26. Isaiah's response demonstrates complete submission and servitude. La respuesta de Isaías muestra una completa sumisión a Dios y Even though servicio. the task the Lord sent him to would be difficult, Él sabía que la tarea a la que Dios le había enviado era difícil. Isaiah said, Isaías dijo, Here am I, he aquí, envíame a mí, send me. envíame a mí. Humble, obedient. Una obediencia humilde. Isaiah sets an example for us of complete trust and readiness, Isaías nos da un ejemplo a nosotros de confianza y disposición completa. knowing that his sin was gone and nothing stood in his way to serve God. Sabiendo que su pecado ya se había sido eliminado y que nada se interponía entre él y Dios. He didn't say, Yes, I'll go if this works out nicely. Él dijo, no, yo voy a ver si esto se desenvuelve bien. No, he rightly trusts God whether his mission would appear to be successful from human eyes or not. Él dijo, yo estoy dispuesto a ir, ya sea que ante los ojos humanos esto se vea como algo que ha sido exitoso o no. We must trust the Lord in the same way in our lives. Tenemos que confiar en Dios de la misma forma en nuestras vidas, For the battle is the Lord, not ours. porque la batalla es del Señor y no nuestra. And the powerful, clear authority in this passage comes from God, Y la autoridad poderosa de Dios viene de parte de Él, not us. no nuestra. So this is one of the great worship scenes in the Bible, Esta es una de las grandes escenas de adoración que hay en la Biblia, declaring the knowledge of God, declarando el conocimiento de Dios, leading to repentance before God, conduciendo a arrepentimiento delante de Dios, necessitating provision by que God, necesita una provisión de parte de Dios and leading to a commission from God. y llevando luego a una comisión de parte de Dios. We cannot serve or worship him without this, Nosotros no podemos servir a Dios sin esto, because light cannot fellowship with darkness. porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. And as God commissioned Isaiah, so are we commanded to Y service. así como Dios comisionó a Isaías, así Dios nos comisiona a nosotros al servicio. In many places, but Jesus' great commission is of the best. Pero en muchos lugares aparece esto así, pero en la comisión de Jesús esa es la mejor. To take his message and go and make disciples of all the De nations. que llevemos su mensaje y hagamos discípulos en todas las naciones. We are saved to worship, Som- and we are saved to serve. Somos salvados para adorar, somos salvados para servir, For service is worship. porque el servicio es adoración. We are saved worshipers to call others to the cross of Christ. Somos adoradores salvados que debemos llamar a otros a la cruz de Cristo, By repeating this pattern we see in Isaiah, repitiendo este patrón que vemos en Isaías. we serve the living God through the blood of Christ, cleansing our consciousness. Servimos al Dios vivo a través de la sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias. How beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Cuán hermosos son los pies de los que traen cosas buenas acerca de cosas buenas. Hablan de cosas buenas como el Evangelio. So who chooses worship? De manera que, ¿quién escoge la adoración? God or us? ¿Dios o nosotros? I think you can see it as both. Yo creo que ustedes pueden ver aquí que son ambas cosas. God ordains and provides for his praise Dios nos ordena y provee para su alabanza and calls us to respond y nos llama a responder through the wondrous sacrifice at the cross. a través del maravilloso sacrificio de la cruz. But we must come to him in repentance and submission. Pero nosotros tenemos que venir a Él en arrepentimiento y en sumisión. What are you choosing in your life? ¿Qué tú estás escogiendo en tu Are vida? you living for God's ¿Estás glory? tú viviendo para la gloria de Dios? Do you live to please yourself? ¿Vives para complacerte a ti mismo? Are you choosing to walk with the Lord daily? ¿Estás escogiendo andar con el Señor diariamente? Or are you losing out on the blessings of joy he has for you ¿O estás perdiendo las bendiciones que Él tiene para ti? as you fellowship with him? De que puedes obtener al tener comunión con Él. Is God urging you to some ministry, ¿Te está llamando Dios a algún ministerio? calling you with, whom shall I send? Llamándote con esa pregunta, ¿a quién enviaré? And will you go for us? Y ¿quién irá por nosotros? Are you willing to pray to God? ¿Estás tú dispuesto a orar a Dios? Here am I, send me. Aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Remember, it is not in our own strength we live, Recuerda que no vivimos en nuestra propia fuerza, but Christ indwelling us through the Holy Spirit. sino Cristo viviendo en nosotros por medio de su Espíritu. If the task seems Si impossible, la tarea parece imposible, we must remember that what is impossible with men debemos recordar que lo que para nosotros es imposible is possible with God. es posible para Dios, For in Christ we can do all things. porque todo lo podemos en Cristo.
Worship, friends, is not just for Sunday. La adoración, amigos, no es solo para los domingos. As we present our bodies a living and holy sacrifice, Según nosotros nos presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, continually offering a sacrifice of praise all week long. continuamente ofreciendo sacrificios de alabanza durante toda la semana. I know we're just a few minutes over time as we Yo sé conclude. que se me ha ido un poco el tiempo del límite, pero al concluir, Let's please add just a brief postscript to our story. añadamos un postludio, un escrito posterior a nuestra historia. Please turn to Revelation chapter 4 and look at verse 5. Vayan a Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. And briefly we see another amazing heavenly worship scene. Y vamos a ver otra escena de adoración celestial. Go ahead, please. 5 through 8. Yes, sir. Versículo 5 de Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Here again are the 4 living creatures from Ezekiel 1. Aquí una vez más tenemos los 4 seres vivientes de Ezequiel 1. And like the cherubim in Isaiah 6. Y como los serafines de Isaías 6. Gracias. Here they are thousands of years later still proclaiming He God's aquí ellos holiness. están miles de años después proclamando la santidad de Dios todavía. Faithful and focused on God alone. Fieles y enfocados, concentrados en Dios solo. Worshiping in God's presence. Adorando en la presencia de Dios. God has ordained worship. Dios ha ordenado la The adoración. creatures in heaven are doing this for all time. Las criaturas en el cielo están haciendo esto por todo el tiempo. Will we choose worship also? ¿Vamos nosotros también a escoger adoración? God does not force anyone to do this. Dios no fuerza a nadie a que lo haga. But given all that he is Pero siendo el hecho que Él es todo lo que Él es and all that he has done and offered to y us, todo lo que Él ha hecho y ha ofrecido por nosotros, why would we not want to? ¿por qué no vamos a querer adorar?